¿Cuántos creemos que realmente Dios sí cumple? Amén. Pues el tema de esta mañana es los planes de Dios si se cumplen. Amén o no. Por eso tenemos que nosotros creer en lo espiritual. Cada vez que estamos reunidos aquí, incidimos en algo. No escuche la voz del hombre, escuche la voz de Dios. ¿Ahí está tu garantía o no? Ahí está mi garantía. Por eso qué importante es cada día hacer esta confesión que Jesús es el Cristo. Vamos con todos, vamos. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él es el solucionador de mi pasado, mi presente y mi futuro. Cada vez tengo que confesar esto, creer que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas. ¿Qué significa de las tinieblas? Me sacó de la oscuridad, ¿cierto? Me sacó del engaño por el cual yo vivía. Entonces, por eso que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso cada día tengo que saber que Jesús es el único camino. Decíamos ayer en la reunión de los jóvenes, el mundo dice que todos los caminos conducen a Dios. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto lo que dice el mundo de que todo pasado fue mejor? Definitivamente que no. Decíamos y preguntábamos, ¿cuántas personas te han estafado? ¿Cuántas personas te han engañado? ¿Cuántas personas te han robado? ¿Cómo es que llegamos a la iglesia? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Enfermos, golpeados, moreteados, quebrados, divididos, sin familia, sin hijos, sin padres, abandonados. Es así como venimos a la iglesia. ¿Y Cristo te recibe o no? Tal cual como vienes, es así como nos recibe. Heridos, golpeados. ¿Por qué? Porque Él es el que va a solucionar todos los problemas de mi vida. ¿Cuánto decimos amén? Así que para esto, vamos a Mateo, capítulo 26, del 47 al 56. Vamos todos con su Biblia. Amén. Todos con una Biblia, por favor. Es tu mayor carta de presentación, tener una Biblia. Mateo 26, verso 47 al 56. Amén. Enseñemos esto. Pues si enseñamos esto, definitivamente también nuestros hijos comprarán una Biblia, ¿o no? Antes que comprarse un celular, van a tener que comprarse mejor una Biblia. ¿Se da cuenta? Invertimos para un celular 4,000 soles. Muchas veces sí. Y qué bueno. Pero ¿cuánto te cuesta una Biblia? ¿Valdrá 4,000 soles? No. Entonces, ¿qué tiene más valor? ¿Qué tiene más importancia? La palabra. Eso lo vamos a ir aprendiendo cada día que tú te involucres en lo espiritual. ¿Amén? Amén. Vamos entonces a la palabra de Dios en esta mañana. Dice el Señor, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente,
¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, todos huyeron. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Señor, quiero darte las gracias. Espíritu Santo de Dios, condúcenos, llévanos. He aquí, tú eres la sabiduría, la inteligencia, que en todo momento, Señor Padre, pueda avivar, Señor, mi espíritu, cambiar la dirección de mi vida, Señor Padre, todo aquello, Señor, todo aquello hacia el Evangelio, hacia tu palabra. Quiero darte las gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la introducción. ¿Creemos que Jesucristo es el camino? Sí. Nosotros, los que estamos involucrados, creemos que Jesucristo es el único camino. No existe otro camino porque nosotros en la vida hemos buscado, aún hemos diseñado muchos caminos, caminos para lograr éxito, camino para lograr dinero, camino para lograr y así sucesivamente. Por eso es que Jesús también nos muestra el camino que seguía la samaritana. Buscó muchos caminos, pero no ese era el camino. Nosotros tenemos un único camino y Cristo es hoy nuestro camino. Si estamos dentro de Cristo, tendremos la respuesta de Ezequías. Ezequías se aferró a la palabra y 185,000 soldados asirios fueron muertos. ¿Cuánto lo creen? Es necesario que tú puedas hacer eso. En un principio, como cualquier persona, Ezequías se sorprendió. Vio una plaga de gente, cantidad de soldados. Habían sitiado Israel o Judá. Él se fue a descansar y al amanecer encontró que estos 185,000 estaban muertos. Así es. Dios siempre te va a llevar a un problema. Dios siempre te va a conducir a una aflicción en un momento. Pero ¿de quién depende que crea? Depende de mí. Yo estoy llamado a creer. Por eso que Jesús, la palabra, te enseña a tener la victoria sin necesidad de pelear. Cuando dicen amén. Ese es el método de Dios. Tú no tienes por qué pelear. Dios te enseña a poder tener la victoria sin necesidad de pelear. Amén. La victoria que tuvo Elías es nuestra victoria. Vinieron los arameos y Elías tuvo la victoria sin pelear. Así es. Pues ¿creemos que tenemos un Cristo vencedor o no? ¿Creemos que Cristo venció la muerte? Por supuesto que sí. Esta es la bendición de tener a Cristo como mi camino. Por eso el nombre que tenemos que clamar es solo Cristo. Esto tenemos que confirmarlo todos los días, a cada instante, en todo momento. A donde vayas, a donde Dios te lleve, ahí es donde tú tienes que aferrarte. Aun cuando el mundo pueda decir que eres un fanático o eres un loco, crea usted que el Evangelio es una locura. Amén. Todas las naciones tienen sus propias leyes. Claro que sí. ¿Por qué? Porque necesitan de que tengamos una vida ordenada. Por eso que existen las leyes, existen los semáforos, existen los policías, existen muchas normas y leyes. ¿Por qué? Porque se necesita de una regla, se necesita de un orden. Por eso que cuando usted lee, abre su Biblia, lo primero que va a encontrar en Génesis 1:1, ¿qué dice? Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y así es. Pero Dios habrá hecho algo desordenado. Definitivamente que no. Por eso que Dios comenzó todo a ponerlo en su lugar. Ahora la pregunta del millón está aquí. Si Dios pudo ordenar el globo terráqueo, ¿podrá ordenar tu vida? Así es. Él puede ordenar mi vida. Por eso que importante es vivir de acuerdo a esas leyes. No podemos corrompernos. No podemos corrompernos. El mundo tiene muchas leyes
Y nosotros estamos sometidos a leyes, pero hay mucha gente que delinque y rompe esos estatutos. Por lo tanto es multado, por lo tanto mucha gente está en la cárcel y mucha gente tiene sanciones. Nosotros ya salimos de ese orden. Nosotros ya no vivimos en el mundo corrupto. Nosotros vivimos en un mundo de orden. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Por eso es que nosotros no podemos estar caminando a la hora cabana. Tenemos que caminar en el horario de Dios. ¿Amén? Ok, entonces, pero algo más seguro que las leyes del hombre, que el hombre creado por la cual hoy vivimos, es la ley de la corriente del Evangelio. Esta es la palabra, la oración y el evangelismo. Es algo que Dios ha establecido para que el hombre lo reciba. El hombre creyente en Cristo debe tener palabra, debe tener oración. Decía el pastor Ryu en la lectura del culto núcleo, para que este cerebro sea cada día sanado, para que este espíritu sea vivificado. ¿Por qué evangelismo? Porque esto no te lo tienes por qué guardar, esto lo tienes que transmitir, tienes que darlo. Hay mucha gente que busca respuestas, es ahí donde tú tienes que darte esa respuesta que cambió tu vida. Aun cuando nos falte mucho, si nos aferramos al evangelio, tendremos una vida victoriosa, una vida en victoria, porque en Cristo no hay fracaso. Dile a tu hermano, en Cristo no hay fracaso. En Cristo no existe el fracaso. ¿Amén o no? Tienes que vivir convencido de esto. Y esto no es simplemente pura palabrería. Esto es un hecho. Porque Cristo triunfó en la cruz, ¿o no? Eso es lo que tenemos que creer. Ahora, punto número 1. Tenemos que abrir nuestros ojos. Si vemos el pasaje de hoy, nos habla de Judas Iscariote vendiendo a Jesús o entregando a Jesús. También vemos a un discípulo desenvainando una espada e hiriendo en la oreja a un siervo. Pero en Juan 18:10 habla que ese discípulo era Pedro, ¿no? Son perspectivas del evangelio. Mateo vio que alguien sacó la espada, pero no se fijó realmente si era Pedro. Pero Juan sí lo vio. Por eso que Juan testifica y dice, ese discípulo, Pedro, sacando la espada, ¿no? Para inclusive, ¿qué? Dañar a este siervo del sacerdote, llamado Malco, y Jesús tomando la oreja, poniéndola en su sitio, Jesús dijo a su discípulo, guarda esa espada, porque todo lo que tomen espada, a espada muere. Hay un dicho que te dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Así es, y esa es una ley establecida por Dios. Fueron 3 años el tiempo que caminaron sus discípulos con Jesús. Pero ¿por qué Judas Iscariote pudo hacer esto? Quizás muchas veces te has preguntado, había un interrogante, ¿no? Si caminó 3 años, vio milagros, prodigios, vio leprosos, ciegos, mudos, sordos, paralíticos, epilépticos, ser sanados, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Llegó un momento en los cuales Judas no creyó. Llegó un momento que fue tocado. Pero todo esto simplemente fue porque veía que las escrituras se tenían que cumplir. Alguien tenía que entregar a Jesús. Pero cuando oyó que Jesús iba a morir, porque Jesús testificaba esto. ¿Recuerda usted cuando Jesús hablaba con respecto a que tenía que ser entregado, crucificado? Pedro, ¿qué dijo? No, Señor, imposible. Tú no puedes hacer esto. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Apártate, Satanás, porque solamente piensas en las cosas materiales, le dijo. Fue una respuesta muy dura. Sabía Jesús que no era Pedro. Había alguien que se oponía a que Cristo tenga que ir a la cruz. Por eso que en ese momento, cuando Jesús testificaba
esta ocurrencia, este pasaje, este momento, pues Judas se sintió traicionado, sintió vender en ese momento a Jesús. Él recibió todas las enseñanzas, por supuesto que sí, pero no tenía interés por el Evangelio, ¿no? Así es, no tenía interés. Mucha gente, vamos a un ejemplo simplemente, habían más de 15,000 personas en el desierto y Jesús le decía a sus discípulos, denles de comer. Pero Señor, si con las justas tenemos 200 denarios, esto no alcanza, no alcanza para nada. Pero Jesús lo hizo adrede. ¿Con qué fin? De poder hacer un milagro de los panes y los peces. Jesús entregó ese pan de vida a todos para que puedan comer. Sobraron 12 canastos de comida. Al día siguiente, la gente seguía atrás de él. Y Jesús les dijo, ¿por qué vienen ustedes? ¿Por la palabra o por la comida? Dios sabe muchas veces el interés del hombre, dónde está ceñido su dirección. Por eso de que cuando no hay un interés por el Evangelio, mi vida va a ser una vida religiosa. Simplemente voy a estar viviendo como en otro tiempo íbamos de vez en cuando y de cuando en vez a la misa. Solamente era una necesidad espiritual. Por eso que nosotros debemos ser solo Evangelio. Podemos vivir una vida con diligencia, pero tiene que ser una vida con solo Evangelio, si no caeremos en la trampa de las tinieblas. Por eso que muchos creyentes son engañados por la voz del hombre, son engatusados, son acaramelados, ¿no? Como te dice, te enseñan lo bonito, y el hombre de Dios no pide dirección a Dios, sino toma su propia decisión. Es ahí donde cae en la trampa. Se han triunfado muchos, quizás posiblemente, simplemente ese triunfo es momentáneo, nada más, por un tiempo. Es como cuando tú prometes cambiar, ¿no? Vas a cambiar una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, pero enormemente caes. Simplemente es una promesa, como hicimos una vez, un tiro al aire. Por eso de que nuestra vida nuevamente se llena de fracaso y de dolor. Esto va creciendo, va aumentando. Porque las incredulidades y los desastres no terminan de parar. Es por eso de que el hombre está involucrado en Génesis 3, lo que destinado al ser yo, destinado al materialismo, centrado a la mentira. Muchos viven en el Génesis 11, centrados en el éxito personal, y eso lo llamamos egocentrismo. En Génesis 3:17, Dios dio una sentencia, dio un mandato, dio una ley establecida. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y eso es lo que pasa con el ser humano. Está escuchando lo que diga el hombre. Aun cuando Dios establece muchas cosas, no mentir, no robar, prefiero escuchar lo que me diga el hombre. En este caso, este hombre escuchó la voz de su mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, porque el día que comas de él, ¿qué vas a hacer? ¿Comerás qué? Con dolor. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Así es. ¿Conoce usted a alguien que va contento y feliz el día lunes a trabajar? ¿Cuántos anhelan llegar el día viernes? Mucha gente anhela llegar al día viernes. ¿Por qué? Porque ya se había agobiado de la semana. ¿Cuánta gente está harta de estar en su trabajo? Así es. ¿Y te das cuenta de por qué en otro tiempo te mortificabas? ¿Por qué muchas veces te fastidiaba estar con tal o cual persona?
simplemente porque no tenías el Evangelio, porque no mirabas como Cristo. Hoy día tú miras como Cristo y tienes a Cristo y miras tu campo. Cuando hay muchas personas que no tienen, están en problemas, tienes que darle la mejor respuesta. Dios te pone ahí como lámpara, Dios te pone como antorcha, Dios te pone como luz para que le des la respuesta a esa persona. Entonces, esto se establece hasta hoy día. Por eso que mucha gente va en busca del dinero. Hay mucha gente que se va de viaje a buscar otros rumbos, otra dirección fuera del país. ¿Por qué? Está cansado de acá, está agobiado, está atormentado, acá ya no se puede vivir. Es cierto que yo pregunto, ¿a qué va a buscar otro país? ¿A Dios o los dólares? Va a buscar los dolores, ¿cierto? Los euros, exactamente. Así es. ¿Solucionará su problema espiritual? ¿Podrá tener un carro? ¿Podrá tener una casa de 3 pisos? ¿Podrá tener dinero? Por supuesto que sí, no está malo, pero no va a solucionar lo que está adentro. Porque el problema del hombre es un problema espiritual. No lo va a solucionar con un carro. No lo va a solucionar con una tarjeta Diners. No lo va a solucionar. Entonces, ¿qué más viene? Verso 18, espinos y cardos. Todo lo que emprendas, fracasará. Verso 19, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Está destinado eso? ¿Está decretado? Sí. ¿Conoce a alguien que ha resucitado? No. Hay mucha gente que cree en la reencarnación, ¿no? Pero eso no se da, simplemente tú tienes una oportunidad de vida hoy, nada más. Son 24 horas que Dios te da para poder glorificar y exaltar a Cristo, ¿no? Amén. En Génesis 6:5, y vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Hoy día también ocurre lo mismo. Hay mucha gente que solamente está pensando, hoy día ya está pensando cómo robar un banco, está planeando cómo romper una caja fuerte, está planeando cuántos celulares va a robar en este día, porque simplemente necesita comer. Ese es el pensamiento de muchos. Romanos 3, del 10 al 12, la Escritura dice que no hay justo ni uno. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Todas estas buenas obras fuera de Cristo no tienen relación con Dios. Hay mucha gente que hace buenas obras, por supuesto que sí, claro que sí, pero esas buenas obras no te van a llevar a solucionar tu problema espiritual. ¿Cuál es la razón por la cual vive el hombre en esta tierra? Para hacer dinero, para tener una buena vida y para poder comer mejor. Hay mucha gente que vive para eso. Decíamos ayer también que tenemos un esquema de vida: comer, trabajar y dormir. Nosotros no fuimos hechos para eso. Mateo 24, del 3 al 8, dice la Escritura: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, ¿no? No dejes que la vida te vida, dijo alguien, ¿no? Por ahí, ¿no? Vive la vida. Muchos se fueron casando y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Nosotros vivimos en esta tierra, por eso están llenos de tinieblas y llenos de incredulidades. ¿Cómo tenemos que ver a este mundo? Este mundo está en Génesis 3, 6 y 11. No temas a este mundo, porque Dios nos ha dado la respuesta para este mundo y Dios nos ha mostrado un solo camino, y ese camino es Cristo. Dios nos permitió al Espíritu Santo para que tengamos un verdadero triunfo. Dios nos dio la respuesta para cambiar la corriente de este mundo, aun cuando puedan ver tinieblas, crisis. Dios nos dio la respuesta para esa victoria, y esa victoria está solamente en Cristo.
Muchas veces queremos cambiar, queremos que mucha gente cambie, por supuesto que sí. ¿Tenemos ese anhelo? Por supuesto que sí. ¿Ese deseo? Por supuesto que sí. ¿Queremos cambiar esta nación? Por supuesto que sí. Pero ¿dónde tiene que cambiar primeramente esto? En mi vida. Si nos aferramos a Cristo, el reino de Dios se establece. Dios, sabiendo que nos aferramos a Cristo, aún siendo débiles, Él nos prometió la obra del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Hechos 1:8. Recibiréis poder. No un poder carnal, sino un poder espiritual. Vemos en la lectura que Judas besó a Jesús. Y esta es la señal, esta es una señal. Y haciendo esto, él hace un engaño. Y el mundo es así, ¿no? Muchos dicen, hay muchos que te dan la mano y por atrás te meten el puñal. Así es. Ese es el mundo. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo ya se tragó al mundo. Por eso que el mundo vive gobernado por todo aquello que usted conoce. Diariamente sale en las noticias, sale en los periódicos, está de más decirlo. Pero ¿a quién busca realmente devorar? Aquel que está dando su paso de fe, aquel que está buscando de Cristo. Si nosotros no tenemos el interés de involucrarnos, simplemente el león te va a tragar. Y es que solo con este correcto evangelio podemos tener esa fuerza espiritual. Tú necesitas la palabra para tener fuerza espiritual. Punto 2. El mundo no puede ganar el evangelio. El mundo no puede ganar al evangelio. Es cierto que este mundo tiene poder, pero este mundo no puede vencer este evangelio. Es cierto que el mundo lo tiene todo, por eso que a nosotros todos nos ha costado llegar a los pies. ¿Por qué? Porque supuestamente el mundo te ofrece todo, pero no te ofrece salvación, pero no te ofrece perdón de pecados. ¿Se da cuenta? Mi destino, mientras yo esté en el mundo, está en el infierno, pero el mundo no lo cree. No, ¿el infierno existe? No, solamente es una tontería. ¿Estás creyendo tú? Pero cuando uno está mal ya de repente está agonizando o está jugándose los últimos minutos de descuento, anda, llama al padre, anda, llama a un sacerdote y la gente va buscando, corriendo a buscar un sacerdote. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué voy a buscar un sacerdote? Si supuestamente San Pedro me va a abrir la puerta. Muchos tienen miedo a la muerte y buscan de una otra forma creer que simplemente con ese derramamiento de agua ya estoy perdonado y santificado, y cuando llegue al cielo me van a reventar cohetes. Eso es. Mucha gente piensa que ya la banda está preparada para recibirme. Entonces la muerte de Jesús sería en vano. Pensemos un poquito. ¿Acaso Jesús vino simplemente para la fotografía? ¿Acaso Jesús vino para poder tenerlo colgadito acá como una cruz? Decía mi pastor Julio, Jesús murió en una cruz y mucha gente carga una crucecita aquí. Decía el pastor, ¿qué pasaría si Jesús hubiera muerto en una silla eléctrica? Todos tendrían una silla eléctrica acá colgada. Esto no te salva. Lo que te salva es Cristo. Amén. Ahora, este mundo tiene poder, pero este mundo no puede vencer este evangelio. Vemos que las tinieblas siguen engañando a las personas. Es una constante. Pero tú no puedes ser engañado, por favor. La iglesia no puede ser engañada. La iglesia tiene que poner sus ojos ante el autor y consumador de la fe. La iglesia tiene a Cristo, la iglesia tiene al Espíritu Santo que te guarda, te protege, te guía y te conduce.
Por eso que mi confianza tiene que estar puesta en el Señor. Pero pastor, tengo una corazonada, menos. Porque la Escritura dice que el corazón es engañoso y perverso. Por eso que tú no puedes dejarte guiar por el corazón. No puedes decirle, mamá, creo que ese es el chico de mi vida porque mi corazón me ha hablado. No. ¿Por qué? Porque también Romanos 3:10, ¿qué dice? Que no hay ninguno, ni un justo. Así que si usted conoce a mucha gente que es recontra buena gente, fatal. No existe la buena gente. Juan 16:33. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis. En el mundo tendréis. Te lo dice el Señor. Por eso que no tienes por qué sorprenderte. No tienes por qué asustarte. Por favor, iglesia, no tienes por qué asustarte. Los problemas van a venir. Y dale gracias a Dios por los problemas. Porque por los problemas estamos aquí, ¿o no? A consecuencia de lo que ha pasado en mi vida, estamos aquí. Y el Señor te dice acá, en el mundo tendréis agobio, crisis, enfermedad. Póngale el nombre que usted quiera. Pero confiad, dice. Confía. ¿En quién? Así es. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido a este mundo que está corrupto. Este mundo que está podrido. Este mundo que vive engañado. Él ha vencido, no tú, Él. Por eso que mi confianza tiene que estar puesta en Él. Yo tengo que ponerme en sus manos, por favor, así. No puedo simplemente caminar por mi cuenta. No se engañe, no puedes caminar solo. Si Cristo te eligió es para que camines con Él. ¿Amén o no? Ese es el propósito. Tú tienes que caminar de la mano con Él como cualquier niño que camina con su padre. Mateo 16:18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Dios te ha puesto como la iglesia viva acá en la tierra, evidencia viva. ¿Qué significa estas puertas del Hades? Las puertas del infierno. Satanás no puede contra su iglesia. Si tú tienes a Cristo y eres protagonista, Dios tiene el compromiso de protegerte, cuidarte, guardarte. Porque tú eres importante. Dile a tu hermano, eres importante. Eres importante. Tócalo para que no se duerma. Vamos. Eres importante, dile. Por eso que Cristo fue a la cruz. Ese fue el propósito. Cristo perdonó tus pecados. Cristo se llevó todas tus enfermedades. Cristo sanó tus heridas. ¿Con qué fin? ¿Que simplemente nuevamente para comer, trabajar y dormir? No. Es para que tú hagas su propósito. El rey Saúl quería matar a David y trajo todo su ejército, pero David no peleó. Así es. Mire usted, Saúl quiso matar a David, trajo a todo su ejército. Pero si yo estoy bajo la protección, decía la alabanza, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Entonces, ¿confío o no confío? Tengo que confiar, a ciegas, tengo que confiar. David no peleó ni propuso matar a Saúl, pues sabía quién peleaba por él. Eso lo tengo que tener claro. Él es el que pelea por mí. Él es el que maldice a quien me maldice. ¿Está claro eso? Él es el que maldice a quien me maldice. ¿Para qué? Para que usted no ensucie su boca y no ensucie su mente. ¿Tenemos la mente de Cristo? Amén. Entonces, vemos aquí también al rey Acab. Era manejado por la mujer. Así es. Era manejado. Yo lo invito a que lea esto. El rey Acab era manejado por Jezabel.
Jezabel no era hebrea, no pertenecía al pueblo de Dios. Acá se casa con esta Jezabel por un interés de dinero. Su padre de esta mujer era el rey de los fenicios, o los fenicios. Hacía negocio en comercio, ¿no? Eran navegantes. Entonces, 800 falsos profetas no pudieron contra el profeta Elías. ¿Por qué? Porque él tenía el evangelio, tenía la protección de Dios. Aparte vemos que Elías también llega a un momento de crisis. ¿Por qué? Porque esta mujer le decreta y le dice, te voy a matar. Pues eso es otro tema aparte. No es vivir correctamente para tener una buena vida. El evangelio ha ganado sobre este mundo. Por eso que hay que tomar esta corriente, pero no solamente tomarla, sino poder involucrarme, estar dentro de esta corriente. Por eso no puedes vivir inseguro, aferrado al evangelio. Para deshacer este evangelio se levantaron muchas autoridades, pero tampoco pudieron. En Mateo 27-25, y respondiendo todo el pueblo que estaba de acuerdo con Jesús, estaba de acuerdo con el mundo ¿de qué? De querer matarlo. ¿Qué es lo que ellos dijeron cuando Poncio Pilatos agarra y le dice, en ese momento antes de lavarse las manos, cuando decreta y le dice, ya ustedes verán? Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Condenaron a sus hijos. Ellos confesaron esto y sus generaciones sufrieron. No les interesó, pero a ellos lo que les interesó era que había que asesinar, crucificar a Jesús. En Mateo 24:2, respondiendo, él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Jerusalén fue destruido. Así es. Y sus hijos fueron esparcidos y al final llegaron a ser nómadas. Por muchos años vivieron por todo el mundo. La iglesia medieval tampoco pudo con el evangelio. Por eso que Dios levantó ¿a quién? A Martín Lutero, un solo hombre en contra de la poderosa iglesia. Por eso que de ahí en adelante nosotros somos llamados los protestantes y para muchos católicos somos los rebeldes, ¿no? Los desobedientes. En Romanos 1, 16 al 17, la palabra de Dios dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mas el justo, ese texto cambió la vida por completo de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote, se había refugiado, pensaba que vivía siempre en pecado. Él ayunaba todos los días, se azotaba inclusive haciendo sacrificio. Nunca vivió bien porque se sintió mal dentro de sí. Pero llegó un momento que va al sótano de donde estaba, el lugar donde estaba él, y encuentra una Biblia que estaba en latín. Diríamos, oh casualidad, él sabía latín. ¿Había un propósito o no? Dios ya lo había preparado este hombre, conocía el latín. Y es ahí donde, abriendo la Biblia, lee esta palabra. Mas el justo, por la fe vivirá. Así es. ¿Pero la fe en qué? ¿En el cautivo de Yabaca? ¿En la Virgen María? No. Por la fe en la palabra. Por eso que todo eso cambió de ahí en adelante. Ahora, en esta lectura dice que Pedro sacó su espada. Hay situaciones aún en nuestra vida de fe que nos puede traer enojo y también nos preguntamos por qué esa persona puede traer dificultades. Porque actúa de manera extraña. Puede tener incredulidad, pero sí mismo yo me enojo por aquello.
¿Acaso no estoy en el mismo nivel? Muchas veces quizás se ha desatado un arranque, se ha desatado un momento de debilidad, como pasó Pedro. En Efesios 6:12, la Escritura dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Mire usted aquí este texto bíblico. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi lucha no es contra personas. Mi lucha no es contra personas. Pero, ¿qué hacen estas tinieblas? ¿Qué hacen estos principados? ¿Dónde están gobernando? En las grandes naciones. Por eso que simplemente pásele un ojito a su mapa mundi. ¿Todos los países viven gobernados en idolatría o no? Todos los países viven bajo un dominio de las tinieblas. Hay una batalla espiritual, pero a la larga, ¿ganamos o no ganamos? Por supuesto que sí. Cristo ha ganado, por eso que tú estás aquí o no. ¿Hemos tenido que doblegarnos? Por supuesto que sí, porque nosotros no hemos podido encontrar salida. Por lo tanto, Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es dueño y Señor. Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, así es, de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí en la tierra. Por eso que nosotros todos, de una otra forma, confesamos, esta lengua confiesa ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y toda rodilla se doblará o no? Así es. Si aún tu familia todavía no llega en ese tiempo, en algún momento vendrá. No tienes por qué exasperarte, no tienes por qué deprimirte, no tienes por qué preocuparte. Este decreto de parte de Dios en algún momento se tiene que dar en el horario de Dios. ¿Amén o no? Por eso que confesamos que Jesucristo es Señor o no. Él es Señor. Todas las cosas en este mundo van a pasar. Todas las cosas de aquí en la tierra se humillarán ante el nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo. El hombre debe llegar un momento a doblegarse. Y cuando digo doblegarse es cuando tú tienes que dejar el orgullo, la arrogancia, la soberbia para poder rendirme ante Él. Santiago 4:5, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. No necesitas pelear con las cosas de este mundo. Escuche bien, no necesitas pelear. Tú lo que necesitas es orar. Es así como Dios se mueve. Espiritualmente necesitamos ayudar a salvar a estas personas, porque al final de todo se cumplirá la voluntad de Dios y el plan de Dios. No se va a dar muchas veces lo que tú quieres, se va a dar lo que Dios quiere. Hoy se está dando cumplimiento primeramente de lo que Dios quiere o no. Así es, primeramente Dios quiere verte en los atrios, Dios quiere orando, Dios quiere verte en todo tiempo congregando, entrenándote, eso es lo que Dios quiere. Y por eso que se está cumpliendo eso. En Juan 18, del 4 al 6, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, pero él solo se dejó arrestar. ¿Por qué? Porque todo aquello tiene que hacerse para que se cumplan las Escrituras. Tranquilamente pudo desaparecer, tranquilamente pudo aparecer en otra nación, pero simplemente él se dejó arrestar. Tenía que darse la Escritura. Cada paso que el Señor daba era para que se haga su voluntad. Por eso que nosotros tenemos que caminar haciendo su voluntad. No reniegue de esto. Déjese llevar. Déjese conducir. Haga la voluntad de Dios. Jesús fue obediente a su Padre. Por eso que todo esto es necesario que se cumpla. No necesitó de métodos humanos.
todo aquello simplemente era el cumplimiento de la Escritura. Ya tu vida está hecha. Así es como le digo. Ya tu vida está hecha. Dios tiene un itinerario. Dios tiene ya todo, como arquitecto de tu vida y de mi vida, todo está diseñado ya. No para que se cumplan tus intereses, sino para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la verdadera victoria. La verdadera victoria no está en lo material, la verdadera victoria está en Cristo, en lo espiritual. Jesús pudo detener todo aquello que estaba al frente, pero para cumplir la voluntad de su Padre, decidió tomar este sufrimiento. Así es. Él no pudo, él pudo parar esto. Tenía el poder, tenía potestad tanto en los cielos y en la tierra, pero tenía que cumplirse la Escritura. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, y así también en la tierra. Nosotros estamos aquí hoy llamados a hacer su voluntad. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura, así es, ¿no? La palabra de Dios es locura a quienes se pierden, pero a los que se salvan, ¿esto es a quién? Dile a tu hermano, a nosotros. A nosotros. Es poder de Dios. Es poder de Dios. En Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Qué significa menguar? Dile a tu hermano, hacerme chiquito. Tengo que hacerme chiquito. Eso es lo que tengo. ¿Para qué? Para que Cristo sea exaltado en mi vida. Por eso que en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es, ¿no? En todo tiempo tiene que Él magnificarse, en todo tiempo. No soy yo ya, es Él en mi vida. Yo tengo que, cada día tengo que ir muriendo. Y cuando hablamos de que cada día tienes que ir muriendo, es que cada día tienes que dejar de lado tus pensamientos, tus ideas, tus métodos, tus tácticas. No se le sirve a Dios. Tú no puedes ayudar a Dios, hermano mío. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? De que es muerto. Dios solicita, quiere, desea que seas un nuevo hombre o no. Eso dice. Es el deseo de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Oye, el mundo dice que existe la reencarnación. ¿Sabes por qué? Porque como en tu vida pasada caminaste chueco, hiciste lo que quisiste, el Dios de ellos, ¿qué dice? Bueno, nuevamente te doy la oportunidad de nacer, pero para que vuelvas a caminar como yo quiero. Eso dice la religión hindú. Por eso que ellos creen en la reencarnación. No sé si en gatito, palmera, tortuga o chancho, no sé. Pero Cristo te está dando una oportunidad en vida, hoy aquí. Tienes que nacer de nuevo. Todos los días esta debe ser mi confirmación de vida. Porque si no es así, el viejo hombre va a querer gobernarme. Y yo tengo que tener algo muy claro. Yo vivo bajo el gobierno de mi Padre. Por eso que cada mañana le digo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿o no? Así es. No le digo, Padre, gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque puedo correr. Gracias porque puedo ver a mis hijos, a mis padres. Así es. Ese es agradecimiento a Él. Y eso significa reconocimiento que Él es soberano sobre todo, ¿no? Eso es lo que le estás diciendo. Aun cuando quizás todavía no te postres. Pero en el momento que tú le estás diciendo Padre nuestro es porque tú estás debajo de Él. Y ese es hacer su voluntad. Por eso es que no podemos vivir bajo la naturaleza del pasado. No. Yo tengo que vivir sabiendo que mi pasado está solucionado. Mi presente también y mi futuro también. Concluimos aquí.
El cumplimiento de su palabra y su voluntad es lo que al fin y al cabo se dará. Quizás el hombre no lo reconozca, pues cualquiera que rechace la palabra definitivamente no tendrá la victoria. Aquel que rechaza el Evangelio, aquel que rechaza a Cristo, y aún aquel que te rechaza a ti, no te rechaza a ti, sino te rechaza a Dios. Por lo tanto, va a caminar y va a vivir solo. Así como usted me escucha, solo. Solo va a resolver sus problemas, solo va a caminar, solo se va a conducir, solo se va a guiar. Por lo tanto, su vida va camino a un fracaso. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Decía el pastor Rió, la evangelización o la santificación no es la santificación como los fariseos hacían. Esta santificación que tú haces es para Cristo, no para la vía legalista que llevan los fariseos. Si estamos dentro de esto, nosotros seremos los evangelistas que salvaremos a las 2, 3, 7 naciones y 5,000 tribus. Si nosotros hacemos esto, simplemente se va a dar cumplimiento a Hechos 16, 30 y 31. ¿Qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el propósito. Y este mensaje, pues, tiene un propósito. Estamos a pocas horas de un anuncio en la cual el mundo, pues, celebra a Cristo. Tenemos un tiempo donde Jesucristo, el nacimiento de Jesús, paraliza al mundo. Muchos tienen un interés. Bueno, es feriado, hay que comer, hay que disfrutar. Simplemente es eso para muchos. Para muchos también esta Navidad les toca el corazón. Muchos prometen muchas cosas. Muchos prometen cambios. Muchos prometen reconciliaciones. Muchos prometen la unidad familiar. Pero esto no se va a dar mientras Cristo no sea el centro de ese hogar. Mientras Cristo no sea el centro de tu vida, simplemente vamos a enviar un mensaje religioso. Por eso es que nosotros hoy tenemos una verdad, y esa verdad se llama Cristo. Y es necesario que nos involucremos. Es cierto que vamos a estar quizás en una mesa también con nuestra familia, nuestros hijos. Es cierto que vamos a estar cenando. Pero es el momento que tú te pongas de pie y tengas que decirle el por qué no solamente Cristo nació. Porque Cristo no nació el 24. Es el entorno católico en el cual que vivimos. Pero tú tienes que darle a conocer por qué Jesucristo vino a esta tierra. ¿Cuál fue la finalidad, el propósito? ¿Y por qué Jesús no murió de un infarto al corazón o de una enfermedad terminal? Tienes que decirle por qué Cristo fue a esa cruz. ¿Con qué propósito? Si tú realmente amas a Dios, pues tú tienes el mensaje correcto para que esa noche, que ese 24, muchos se puedan convertir a Cristo. Cierra tus ojitos ahí. Vamos a darle las gracias a Dios. Señor, que pueda confirmar en cada momento, aún en los tiempos más difíciles, que Jesucristo es mi único camino. Espíritu Santo de Dios, que en todo tiempo pueda ser protagonista dentro de tu evangelio. Que este sea mi evangelio, para no ser engañado por las tinieblas. Confieso que mi verdadera victoria está en que se cumplan tus intereses, que se haga tu voluntad y no la mía.
Señor, que en todo momento hágase como tú quieres y no como yo quiero. Que en estos pocas horas que quedan, Señor, donde el mundo celebra esta Navidad, seas tú, Señor, el centro de esta reunión. Que seas tú marcando la historia en todo momento, Señor. Y que mi familia, mi entorno, que quizás muchas veces está interesado, Señor, en esta reunión, en esta comida, en esta celebración, seas tú abriendo el corazón, como lo hiciste con Lidia, Señor, para que escuche el mensaje de tus siervos. Te doy las gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús que está vivo, y todos decimos amén y amén.